Hizo que el peronismo fuera abiertamente revolucionario y luchó para lograrlo. Se esforzó por hacer que el legado de Perón y el del Che Guevara fueran uno solo. Se murió muy pronto, cuando todo lo que había sembrado con sus ideas estaba a punto de explotar. Le decían el Bebe. Se llamaba John William Cook. ¿Tenemos una cuenta de 3? John William Cook nace en La Plata el 14 de noviembre de 1919. Su familia tiene un fuerte vínculo con la política, pasión que el joven John heredará profundamente. Su padre, Juan Isaac Cook, es un dirigente del radicalismo que será ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la presidencia de Alvear. Las primeras inquietudes políticas de John William, a quien desde chico le dicen el Bebe, se evidenciarán en su adolescencia, que transcurre en los tormentosos años 30. En 1938, ingresa en la Facultad de Derecho de La Plata. Por esos tiempos, su padre es diputado y él, que también es militante radical, se convierte en uno de sus colaboradores. Gabriel. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Estaba recolgado, perdón. Che, te llamé porque, bueno, estoy haciendo el programa de Cook y te quería preguntar dos cosas. ¿Cómo él se hizo peronista y cuál es el lugar que ocupa en el peronismo? ¿Puede ser? Sí. ¿Lo hacemos allá? Dale. Vente, ¿todo bien vos? Sí. ¿Qué lugar ocupa Cook dentro de la historia del peronismo? Mirá, Cook es un personaje clave, creo yo, de la historia argentina, de esa época en particular, porque desde que él irrumpe en el peronismo, en cierto modo sintetiza lo que en el peronismo existía, pero que no tenía una formulación, una identidad, que es lo que sería la izquierda del peronismo. La evolución del propio Cook es la evolución de una parte del movimiento, o la percepción de esa parte del movimiento de que después del 55 podían coincidir y estaban coincidiendo objetivamente con las otras luchas por la liberación latinoamericanas. Y rápidamente él va evolucionando, sobre todo cuando él hace su viaje a Cuba y cuando participa de la Revolución Cubana, se hace amigo del Che, se hace castrista, podríamos decir, o guevarista, y eso lo hace propugnar para el peronismo, al peronismo como uno de esos movimientos, como un movimiento de liberación latinoamericana. Esa idea de vincular, ¿no?, ciertos aspectos del marxismo que va a incorporar la Revolución Cubana con el nacionalismo de Cook, que además Cook nunca dejó de ser plenamente nacionalista y se reunía con todos los nacionalistas de la época a principios de los 60,
es la clave del entendimiento de lo que está pasando en el movimiento peronista. Y hay otra cosa que Cook tiene como característica especial, porque es el que se anticipa a decir que no hay movimiento de liberación en Argentina, que no hay forma de lucha de los pueblos, del pueblo argentino, sino es a través de su identidad. Y entonces él es peronista desde siempre y le da al peronismo esa característica de movimiento de liberación. Él sabe que no hay por fuera del peronismo ningún otro movimiento, por más ideológicamente coherente y correcto que sea, que reemplace la identidad peronista. Porque en la esencia lo que Cook plantea es que los movimientos de liberación se hacen netamente desde los pueblos, no desde las ideologías. Y por más que él se peleara finalmente con Perón, ¿no? Se terminara peleando en una de las últimas cartas con Perón, o en cierto modo discutiendo levemente con él, pues se dieron un gran respeto, Cook nunca abandonó el movimiento peronista. Y lo que él quería era un cambio de sociedad en la cual el peronismo era el único que podía realizar. La Segunda Guerra Mundial encuentra a Cook como ferviente defensor de la causa aliada contra el totalitarismo nazi. Para ese momento, ya es uno de los líderes de la Unión Universitaria Intransigente, de línea radical, en la Universidad de La Plata. Al mismo tiempo, trabaja como empleado del Congreso Nacional. Los años 40 se inician políticamente con un hecho que será clave para Cook: el golpe de Estado de junio de 1943. Por esa época, entra en contacto con César Marcos, proveniente del nacionalismo revisionista, quien influirá en Cook de tal manera que se irá convirtiendo en una persona distinta. Ese giro hacia el nacionalismo lo llevará a su próximo paso: la fascinación por la figura más destacada del gobierno militar instalado en 1943, Juan Domingo Perón. Tras su aparición fulminante en la escena política, algunos dirigentes radicales entran en contacto con el coronel Perón. Es el caso del padre de John William, quien será primero funcionario del régimen militar de Delmiro Farrell y luego del gobierno constitucional de Perón. Su hijo la acompañará como su virtual secretario. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Sabés que estoy buscando la revista De Frente que sacaba John William Cook? Me dijeron que acá estaba. Sí, la tenía, recién la vendí. ¿Ahora? Sí. Mira, esos chicos que van ahí se la acaban de llevar. El de la mochila azul. El 17 de octubre de 1945 será para el Bebe Cook uno de los días más trascendentes de su vida. Confundido con la multitud que abarrota la Plaza de Mayo, participa de la histórica jornada que funda el peronismo. Así se completa el ciclo que lo lleva del radicalismo al nacionalismo y desde allí a las filas de Juan Perón. El 24 de febrero de 1946, la fórmula Perón-Quijano triunfa en las elecciones. Con apenas 26 años, Cook es electo diputado nacional. En esta época, conoce a quien años después va a ser su compañera de vida y militancia, Alicia Eguren. Cook es uno de los principales portavoces de la bancada oficialista, aunque sigue manteniendo independencia de criterio, lo que lo lleva a votar en contra del proyecto que ratifica las actas de Chapultepec,
un acuerdo de seguridad continental firmado entre Estados Unidos y los países latinoamericanos en 1945. Perón cree indispensable el acuerdo, pero Cook lo juzga un nuevo intento de Estados Unidos para ampliar su hegemonía continental y vota en contra. Su actuación parlamentaria es apasionada y polémica. Tiene grandes discusiones con su gran oponente de la Unión Cívica Radical, Arturo Frondizi, con quien incluso se batirá a duelo en 1950. Los dos tiramos bajo y ahí terminó todo, contará Frondizi años después. Hasta luego. ¿Cómo va? Hola. Hola. ¿Todo tranqui? Todo tranquilo. Siempre acá en la dulce espera. ¿Cuándo? 2 días. ¿Todo bien por acá? Todo tranquilo. ¿Una noticia? Bueno, compañero. Gracias. Tras cumplir su mandato como diputado, Cook vuelve al llano y en 1954 funda la revista De Frente. Después de los bombardeos a la Plaza de Mayo en junio de 1955, Perón lo nombra interventor del Partido Peronista en la capital. Cook acepta porque cree en la importancia de armar una organización barrial para defender mejor al gobierno. En esta función, lo encuentra el golpe de Estado de septiembre de ese mismo año. Con Perón fuera del poder, Cook pasa a la clandestinidad. Junto a sus viejos compañeros César Marcos y Raúl Lagomarsino, forma el primer Comando Nacional Peronista, un aparato político de pocos integrantes con el que intentan afrontar la nueva situación. Voy a entrevistar en su casa a Francisco Alonso, militante peronista que conoció a Cook. Francisco, como te comenté, estoy haciendo un programa sobre John William Cook y te quería preguntar cómo lo conociste. ¿Cómo lo conocí? Bueno, después del 55 se nombró delegado de Perón. Perón le dice que se encargue de las nuevas generaciones peronistas, nosotros éramos muy jóvenes, y que le preste atención, porque por ahí no sabían hablar, pero cuando había que hacer cosas concretas, las hacía. Y empieza a reorganizar la resistencia peronista. En esas reuniones nos encontramos cuando él vino a Avellaneda, a la casa de Villaflor. Y ahí lo conocí. ¿Vos dónde militabas en ese momento? Yo era peronista, era un joven peronista. Y no militamos concretamente en ningún lado. Después, cuando empezamos las charlas con él, nos incorporamos a Acción Revolucionaria Peronista, una organización que había conformado el BBQ, con Alicia Guren, que era la mujer. En ese tiempo la organización era casi como de celular. Cada uno tenía un contacto, porque la lucha era clandestina. Entonces muchas cosas muchos no tenían los contactos eran de mucha confianza. No te incorporaban tampoco cualquiera, no querían incorporar. Era una lucha popular, pero con contenido reorganizativo. Todo. ¿Qué te acordás de Cook? ¿Cómo era él? Era no muy alto, más bien grueso, gordito, con la piel muy tersa, por eso le decían Bebe, el BBQ. Y era un intelectual brillante, un teórico del peronismo y de la resistencia y mal cocinero. Una de las frases de Evita decía, el peronismo será revolucionario, no será nada. La transformación de la sociedad, ¿viste? Que seamos todos iguales, que haya oportunidad para todos, que esto no lo íbamos a cambiar así nomás, que la única manera de cambiarlo era la lucha armada, crea el peronismo de base, crea los primeros
los primeros contingentes armados. Cuando él muere, el 19, creo que muere, el 19 de septiembre, los pocos días cae Tacorralo, que era una expresión que él decía, que nos quieren dejar sin peronismo, sin pueblo, sin rebeldía, sin parejas candentes en las plazas. Está buena esa, era buenísima, era una cosa que era imposible no participar en estas cosas. Bueno, para nosotros que éramos pibes de barrio, ¿no? Muchachos de barrio. Bueno, perfecto, clarísimo. Y decime, ¿te queda alguna foto de esa época? No teníamos fotos. No sacábamos fotos. Como idea de seguridad no teníamos fotos. Éramos clandestinos. Discúlpame. Sí, sí. Hola. Ya abajo. Discúlpame, tengo cosas que hacer. Sí, claro, me voy. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hola. Hola. Feliz época Estamos. no se daban besos, pero No, por eso. pero estamos en la época moderna. Sí, sí. Había de todo. Es un juego, claro, es como un juego que hacemos, es un paralelo. Así, ¿cómo empezaste? En el nuevo Jugando, escenario político preguntando. posterior a la caída de Perón, la revista De Frente asume una prosa combativa. Sostiene que el peronismo, sin una dirección revolucionaria, es un gigante fósil. Miles de obreros asumen formas espontáneas de resistencia y Cook se convierte en el hombre más buscado por el gobierno militar, hasta que, a mediados de octubre de 1955, es detenido. A pesar de todo, se las arregla para ponerse en contacto con Perón, con quien inicia una larga correspondencia. El 2 de noviembre de ese año se conoce una carta en la que Perón nombra a Cook único jefe que tiene mi mandato para presidir la totalidad de las fuerzas peronistas, y lo designa como el dirigente en el que delega el mando en caso de fallecer. Por esos días, Cook es trasladado, primero a la cárcel de Caseros y luego al penal de Río Gallegos. Pero en marzo de 1957, junto a otros dirigentes peronistas, logra fugarse y se escapa a Chile. Demos la vuelta y siga ese auto. En Chile, Cook rearma la resistencia peronista. Comienza un intercambio de cartas continuo con Perón y trabaja a favor del voto en blanco para las elecciones de 1957. A fines de ese año, su compañera Alicia Eguren viaja a Caracas, donde se encuentra Perón. Lleva consigo una carta de Cook que contiene el Informe General y Plan de Acción, uno de los textos más importantes sobre la acción revolucionaria en Argentina. Allí se propone una estrategia insurreccional y, sin decirlo abiertamente, se le pide a Perón una definición al respecto.
El líder contesta con ironía y le dice que con tanta planificación se parece a Napoleón Bonaparte. Cook recibe en Chile a los emisarios de Arturo Frondizi, quien busca el apoyo de Perón para su candidatura presidencial por la UCRI. Cook no cree en Frondizi, pero acepta la estrategia de su jefe y cierra el acuerdo en febrero de 1958. La apertura democrática da aire a la línea blanda del peronismo, que intenta desplazarlo de la conducción. Él refuerza la línea insurreccional y afirma: el peronismo tiene los enemigos que se merece. Lo que no se merece, en cambio, son sus amigos. En enero de 1959, lidera políticamente la huelga de los obreros del frigorífico Lisandro de la Torre. Pero dirigentes políticos y antiguos líderes sindicales del peronismo piden su destitución, acusándolo de ultraizquierdista. La respuesta de Perón es el silencio. Cook, perseguido y prófugo, acepta su derrota dentro del peronismo y decide exiliarse en Cuba, donde acaba de triunfar la revolución. La experiencia en Cuba lo impacta profundamente. Allí entabla una estrecha relación con el Che Guevara y los dirigentes marxistas de la isla. Cook empieza a pensar en la guerra de guerrillas y, de hecho, tendrá influencia en las primeras experiencias de guerrilla rural en Argentina, como Uturuncos en 1959 y el Ejército Guerrillero del Pueblo en 1964. Tal es el compromiso de Cook con Cuba, que se ofrece como miliciano y en 1961 llega a combatir en Bahía de Cochinos, un fallido intento contrarrevolucionario apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Pero su mayor actividad en estos años es ideológica, pues Cook se lanza a pensar una síntesis entre el guevarismo y el peronismo, que una década más adelante tendrá una influencia fundamental en Argentina. Dale, habla. Compañeros, yo me bajo. Ya no doy más. No sé qué decirle a mi mujer. Ya no sé qué hacer. Hace 3 días que ni aparezco. Yo me quiero bajar. No seas cagón, Luisito.
te podés bajar ahora. Es un compromiso con el pueblo. Faltan 2 días. Pero yo te juro que no le voy a decir nada a nadie. Mi compromiso con la causa sigue igual de firme. Pero necesito estirar un poco. Necesito aflojar un poco, ¿entendés? Te quebraste. Sos un traidor. ¿Te das cuenta? ¡No te podés ir así nomás! Ándate, déjanos solos un rato. Te dije que no se podía confiar en él. No me gustó desde el primer día. Voy a tener que dar parte a la organización. No hay otra. No. Para un minuto. Esto tiene que haber otra forma de arreglarlo. Sí, pongámonos en su lugar. Guarda un toque. Teléfono. Hola, ma. Sí. Hola. Sí, acá ensayando. No, tengo para rato. No, voy a comer acá. Dale. Un beso. Chao. Sí, dale, ¿seguimos? ¿Seguimos? No, las chicas tienen hambre, ¿eh? Sí, dale, Bueno, dale, bien. Dale, ¿vos de qué querés? ¡No te muevas, flaco! Hey, ¿quién es ¡Ey! ese tipo? Llama a la policía. No, para, no llame. ¿Qué haces acá? ¡Paren! ¿Qué onda? No llamen a nadie. ¿Qué? Paren un cachito. ¿Este no es el historiador de Canal Encuentro? Puede ser, ¿eh? ¿Sabes que sí? Yo le veía cara conocida. John William regresa al país en 1963 y a partir de entonces comienza a publicar la mayoría de sus escritos. En estos años, en un texto llamado El peronismo y la revolución, Cook producirá su frase más célebre: el peronismo es el hecho maldito del país burgués, y la contradicción peronismo-antiperonismo es la expresión de la lucha de clases en la Argentina. En 1966 participa de la conferencia Tricontinental, un encuentro antiimperialista. Al año siguiente es designado jefe de la delegación argentina en la Organización Latinoamericana de Solidaridad, donde se encuentra con agrupaciones que admiten la lucha armada y la guerra revolucionaria como estrategia. En esos años forma Acción Revolucionaria Peronista, en la que van a participar Fernando Abal Medina y Norma Rostito, futuros fundadores de Montoneros. Pero a su intensa vida le queda poco. El 19 de septiembre de 1968, el mismo día en que las Fuerzas Armadas peronistas instalan un foco de guerrilla rural en el paraje tucumano de Tacorralo, John William Cook, con solo 48 años, muere de cáncer. Ahora, qué susto que te pegaste, boludo, te quedaste. Y quedó blanca. Mira, toma una. Yo viviré como recuerdo, el tiempo que me tengan en la memoria, las personas que de veras me han querido, y en la medida en que he dedicado mi vida a los ideales revolucionarios de la libertad humana, me perpetuaré en la obra de los que continúen esa militancia. Así que no deseo que queden ni vestigios de lo que fue, por un breve intervalo de tiempo, un complejo fisiológicamente organizado como ser viviente. John William Cook.